buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por la invitación a su importante programa. No, al contrario, gracias por entablar esta comunicación. Doctor, pues ya lo decíamos, estamos en ese proceso en la que se puede presentar acciones de inconstitucionalidad o bien el presidente vetar. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cuál sería la ruta legal y quiénes pueden presentar estas acciones? Mire, yo distinguiría las dos cosas. En efecto, porque está contemplado en el marco constitucional, que habría la posibilidad de que el titular del Ejecutivo decidiera vetar la decisión de las dos cámaras del Congreso y de esa manera dejara sin efectos al proyecto de ley, que todavía es proyecto de ley porque le falta obviamente su promulgación y publicación, pero que en realidad pues ya está muy, avanzada en su proceso legislativo. Sinceramente, aunque me parece que está bien el reclamo y la exigencia que muchos actores han hecho al presidente, lo veo muy poco viable, porque ha sido el propio gobierno y el partido en el gobierno, pues el principal impulsor de esta legislación. Entonces, ¿tiene sentido exigirle o pedirle al presidente que la vete? Sí lo tiene. Al mismo tiempo, temo que será una petición más bien de carácter testimonial y político, que le pone la carga al presidente de argumentar por qué la promulga, pero que podemos suponer que la va a promulgar. Esa es la verdad. No veo desafortunadamente viable la vía del veto. Ahora bien, las otras acciones tienen una naturaleza diferente. Son acciones de carácter legal que pueden emprender una serie de actores que están expresamente contemplados en el artículo 105 de la Constitución y que llevarían los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese caso, hay actores, como bien han señalado ustedes, de los propios órganos legislativos. La Constitución contempla que si se reúne el 33% de los legisladores de una u otra cámara, podrían ellos elevar una acción de inconstitucionalidad, pero también pueden hacerlo otros actores, por ejemplo, tratándose de una ley como esta, que tiene implicaciones en materia de derechos humanos potencialmente, pues también podría hacerlo, y ya anunció que lo hará, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o incluso comisiones de carácter estatal. Es decir, ahí hay otra vía que creo que esa sí será transitable. Es decir, sí estoy vislumbrando, por lo que hemos escuchado, que algunos actores, la propia CNDH, presenten acciones de inconstitucionalidad. Otra ruta posible que habría que explorar, que no está cerrada del todo, aunque es más compleja desde el punto de vista de sus requisitos jurídicos, es que algunos actores o algunas personas intentaran impugnar la ley a través del recurso de amparo. Tampoco es, inviable del todo, aunque habría que explorarla con mucho cuidado. ¿Qué diferencias habrían en los dos casos? Si se presenta acción de inconstitucionalidad, la misma la tendrá que conocer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, las y los 11 miembros de la Suprema Corte, y para declarar inconstitucional la ley se requeriría el voto de al menos 8 jueces constitucionales. Es decir, se requiere una mayoría calificada de jueces, 8 de 11, para declarar inconstitucional una ley. Esto podría suceder una vez que se presenten las acciones de inconstitucionalidad, que tendrían que presentarse dentro de los primeros 30 días de vigencia de la legislación. Entonces, ahí tenemos, una ruta. Ahora, si se combatiera la ley una vez que sea publicada y promulgada a través del amparo, cabría la posibilidad de quien conociera esos recursos no fuera el Pleno, sino fuera alguna de las salas de la Corte, que se componen, como ustedes saben, por 5 ministros cada una, ministros y ministras, ¿no? Entonces, esa sería un escenario distinto, porque ahí el otorgamiento de un eventual amparo, pues, tendría, que requeriría solamente una mayoría simple de ministros. Claro. Ahora, no es fácil, combatir esta ley a través del amparo, y los alcances de una eventual sentencia que lo otorgara tendrían efectos muy acotados frente a los que podría tener una eventual
declaratoria de acción, de inconstitucionalidad por parte del Pleno de la Corte. Claro. Doctor, en este sentido, en esta opción de las acciones de inconstitucionalidad, ¿qué tantas posibilidades usted, como experto en la materia, ve que pueda tener que realmente pues se pueda llegar a que la Suprema Corte lo declarara como tal, una vez que hemos sido testigos de cuántas voces, y bueno, ya confirmado en cuanto a legisladores y CNDH, que van a presentar estos recursos? ¿Qué tantas posibilidades tiene en este sentido legal? Por así decirlo, sabemos que se necesitan de estos votos de mayoría calificada, pero ¿podríamos frenar en ese sentido la Ley de Seguridad Interior, que usted mismo ha calificado, pues todos lo conocemos, violatoria a los derechos humanos? A ver, vamos como con cautela. Desde el punto de vista de la votación en el Pleno de la Corte, como ya dije, pues se requiere una votación muy elevada y eso siempre es complejo, ¿no? Eso tengamos ahí en datos. Desde el punto de vista jurídico, a mi juicio, pero yo soy un académico, un profesor universitario, un director de un instituto de investigaciones, digamos, a mi juicio, esta ley adolece de serios problemas de constitucionalidad y también de convencionalidad, es decir, contradice a la Constitución y a algunos compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adoptado. Ese es mi parecer. A mi parecer hay problemas de inconstitucionalidad. Sí. Nada más que los únicos que pueden decretar con efectos jurídicos si esto es así o no son las y los ministros de la Corte. Los demás podemos argumentar, opinar e intentar, digamos, demostrar en dónde están los problemas, pero no tenemos ninguna capacidad para incidir en la decisión de las y los ministros, ¿no? Entonces, si se mira desde un punto de vista técnico-jurídico, a mi juicio, habrían elementos para declarar inconstitucional la ley, a mi juicio. Ahora bien, pues también dependerá de cómo son las correlaciones de mayorías dentro de la Corte. Y pues como les decía, no basta con que una mayoría simple de ministros se pronuncie por la inconstitucionalidad, se requiere una mayoría calificada y eso siempre es más difícil de lograr. Aunque lo que sí es cierto es que los ministros tendrán que argumentar de cara a la nación cuál es su postura y las razones de sus respectivos votos, y eso, bueno, pues puede generar un contexto de discusión, de reflexión y de, rendición de cuentas que puede ser muy relevante. Muy bien. Doctor, solamente para tenerlo claro, estos procesos ante la Suprema Corte es una vez que el presidente Enrique Peña Nieto promulga esta ley aprobada por el Congreso. En efecto, es una vez que la ley es publicada, o sea que surte efectos. Muy bien. Es en el momento en el que aparece en el Diario Oficial de la Federación, con la promulgación y publicación correspondiente, cuando inicia el plazo de 30 días para que se presenten las acciones de inconstitucionalidad. Muy bien. Doctor, como siempre es muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues darnos estos tres panoramas y pues las posibilidades que tiene cada uno de ellos. Si llega hasta ese momento estaremos atentos de los argumentos de quien les corresponda votar. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes a su auditorio.